Pero, le repito, en algunas ocasiones, tejido blando de mucosa, tenemos que incluso con este tipo de tornillo autorroscante y autoperforante hacer una pequeña incisión para que no se nos desgarre el tejido alrededor del tornillo. En relación a las cargas, como estos microtornillos no están orientados a la osteointegración, sino que a la retención mecánica, nosotros podemos hacer un tipo de carga inmediata, ¿vale? De modo que nosotros colocamos el tornillo e inmediatamente utilizamos las cadenas elásticas, los muelles, para utilizarlos como elemento de anclaje, ¿vale? La carga puede variar desde unos 50 gramos hasta 200, 250 gramos en función de la calidad del hueso. Obviamente, las corticales del maxilar superior, vestibular superior, resisten menos, son menos estables que en la base mandibular, donde tenemos una cortical de mayor calidad y, por lo tanto, algo más estable. Obviamente, estimados colegas, como es una retención mecánica, tenemos que colocar el tornillo de manera que esté lo más perpendicular posible a la fuerza. En la medida que nosotros nos vayamos acercando, vayamos inclinando el tornillo en la dirección de la fuerza, estamos traccionando al tornillo y sacándolo de su posición. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer una colocación del tornillo perpendicular a la fuerza para que tenga una mayor estabilidad. A nadie se le ocurre colocar un clavo en la pared para colgar un cuadro y poner el clavo mirando hacia abajo. A mí me podría suceder porque yo de clavos en la pared no tengo ni idea, ni me gusta ni me interesa, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la colocación de un tornillo, pensemos en la colocación de un cuadro. Tenemos que colocar el tornillo lo más perpendicular posible e incluso con una inclinación opuesta para que tenga una mayor resistencia en cuanto al uso de la tracción. Por supuesto, la instalación, la colocación, el área, la zona donde vamos a colocar el tornillo, tenemos que buscar la mejor calidad, la mejor cantidad, el espacio mayor que tengamos interradicular para poder colocar el tornillo. Y la inclinación en función del movimiento que vayamos a hacer, ¿vale? Tenemos que tener en consideración las estructuras anatómicas cercanas, las raíces, las emergencias del nervio, del dental inferior, en fin, hay que tener los reparos anatómicos, hay que considerar los reparos anatómicos que pueden estar próximas a la colocación del tornillo. Obviamente tenemos muchísimos lugares donde poner estos microtornillos, ¿vale? Aquí tienen ustedes unos esquemas muy bonitos de la zona donde podemos colocar tornillos. Obviamente hay zonas que son muy prácticas y hay zonas que son impracticables. Por ejemplo, estos tornillos de la zona anterior inferior a nivel de los incisivos, es prácticamente imposible colocar un tornillo en esta zona. Primero, el espacio interdentario es un papel de fumar. No hay espacio disponible prácticamente entre las raíces de los incisivos. Y luego, desde el punto de vista del espesor del reborde vertebral desde el vestíbulo al lingual, también es una zona muy fina. Por lo tanto, colocar este tipo de tornillo en el grupo de los incisivos, la parte inferior, es bastante infeliz. También, como es muy fina la zona donde vamos a colocar, tenemos que buscar la zona más profunda y por lo tanto tenemos que implantar el tornillo en la zona mucosa. En la zona del mayor movimiento, yo estoy hablando y estoy moviendo la mucosa del labio inferior y por lo tanto es una zona de alta movilidad, muy incómodo para el paciente, se inflama muchísimo, hace hipertrofias y tiene un resultado bastante pobre. También el vector de fuerza en el movimiento de intrusión es bastante infeliz porque tiene tendencia a la proinclinación de los incisivos. De modo que este tipo de tornillos, diría, están prácticamente descartados. En cambio, los tornillos en la arcada superior, en la misma zona, a nivel de los incisivos laterales, a nivel de los incisivos centrales, es una zona muy buena para colocar tornillos, muy estable, muy cómoda, el paciente no se queja demasiado
y podemos utilizarla como vectores de fuerza de intrusión de los segmentos anteriores. Tenemos entonces otras zonas para ver este tipo de colocación de los microtornillos. Por ejemplo, en los segmentos laterales, este que estamos hablando aquí, este es ideal para la colocación, para la pérdida de anclaje de los segmentos posteriores e inferiores. Tenemos otros que vamos a colocar, por ejemplo, aquí en la parte a nivel de mesial de los cestos, para la retrusión del grupo antero superior, ¿vale? Para apoyarnos, ya sea para un arco de cierre de KP, de KL, o para un arco de cierre de arco de poste, donde vamos a anclarnos a nivel de ese sector, o mesial del sexto, o entre el sexto y el séptimo, para hacer los movimientos de reducción. Pero también es una zona magnífica para hacer los movimientos de intrusión de los molares superiores, ¿vale? Por lo tanto, esta zona es una zona muy útil, muy utilizada, de muchos recursos para poder hacer movimientos de retrusión o movimientos de intrusión. También tenemos otras áreas, fijaros, aquí estaban lo que les estaba comentando, ¿vale? Este es para los movimientos de retrusión o para los movimientos de intrusión. Aquí podríamos colocar también tornillos para la pérdida de anclaje. No suele ser una zona que utilicemos mucho porque la pérdida de anclaje superior puede ser relativamente simple en algunos casos, ¿vale? Y tenemos otros sectores posteriores más difíciles de colocar que son ideales para la colocación, para la intrusión de los molares. Observen que no es lo mismo colocar un tornillo en la parte anterior que en la parte posterior. Es imposible entrar con el destornillador a la tuberosidad para poder colocar el tornillo, por lo tanto hay tornillos que lo colocamos a mano, de fácil acceso, y hay tornillos que necesitamos la utilización del motor para poder hacer ese tipo de colocación. También tenemos zonas para poder trabajar en los movimientos por palatino. El rafe medio es una zona magnífica para el trabajo de la colocación de los microtornillos porque el rafe medio no tiene prácticamente mucosa y por lo tanto no existen las inflamaciones periimplantarias en esa zona del rafe medio. Y esta es una zona que nosotros utilizamos muchísimo para colgar fuerzas verticales para la intrusión de los molares superiores, para los movimientos del control vertical posterior, para el control del torque de los segmentos posteriores. Por lo tanto, utilizamos mucho la implantación en el rafe medio o en los rebordes alveolares para el control, para el movimiento vertical de los molares. Por lo tanto, hay una amplia zona que podemos manejar para la colocación de estos microtornillos. Muy bien. Los vectores de fuerza que vamos a generar, también imagínense el vector de fuerza de intrusión que podemos hacer con ese tipo de colocación de tornillos, ¿vale? Antes, o mejor, antes estábamos solamente, teníamos como posibilidad trabajar el arco utilitario, las curvas reversas para hacer ese tipo de movimiento. Ahora podemos poner un par de tornillos y trabajar sin ningún problema en ese movimiento de la retrusión. Este movimiento de intrusión no lo practicamos. Aquí tenemos los vectores de fuerza que podemos realizar, verticales completamente, pérdida de anclaje, pérdida de anclaje superior, pérdida de anclaje inferior, retrusiones del segmento antero-superior con diferentes vectores de fuerza. Y entonces, pues, como ven, tenemos un abanico de posibilidades impresionante para la colocación de estos aditamentos. Tendría que comentarles ahora que la colocación de este tipo de aparato está condicionado también por la edad del paciente. Un paciente en crecimiento es un paciente que tiene una gran inestabilidad, por así decirlo, porque está en crecimiento, todo está en evolución
y por lo tanto la colocación de un tornillo rápidamente se hace inestable, ¿vale? Los procesos de aposición y reabsorción en un paciente en crecimiento son espectaculares, por lo tanto la estabilidad de los tornillos en los pacientes en crecimiento es muy pobre. En cambio, en un paciente adulto, esa estabilidad no garantiza pues el poder ejercer unos vectores de fuerza para los diferentes tipos de movimiento. Muy bien, no les voy a entretener demasiado con este tipo de imágenes porque ustedes las conocen perfectamente. Simplemente allí está marcada la zona de los reparos anatómicos que tenemos que cuidar para no tener problemas con ellos, ¿vale? Les llamo la atención sobre el espesor de la cortical en la zona vestibular de la mandíbula. Aquí normalmente tenemos que hacer nosotros el abordaje, la perforación de la cortical vestibular de la mandíbula para poder colocar el tornillo, aún cuando se trata de autoperforante y autorroscante, ¿vale? Bueno, diferentes áreas, diferentes zonas, de diferentes sectores donde podríamos colocar los tornillos. Y luego lo importante, una vez colocado, es qué vamos a hacer con los tornillos, ¿vale? Lo primero que tenemos que recordar es que el movimiento dentario apenas precisa de 100 gramos por centímetro cuadrado para ser realizado en forma óptima, ¿vale? Por lo tanto, necesito colocar un tornillo para generar un vector de fuerza, pero necesito respetar las fuerzas del movimiento dentario, ¿vale? Por lo tanto, vamos a trabajar con 100 gramos por centímetro cuadrado y vamos a empezar a revisar algunas maniobras ortodónticas que son viables o no con este tipo de aparato. Me llama muchísimo la atención cuando reviso la bibliografía o artículos sobre este tipo de trabajo. Los que más trabajos presentan son los coreanos en este tipo de aditamentos, y me llama la atención el manejo mecánico con los microtornillos, ¿vale? Pensar en hacer, por ejemplo, un movimiento de intrusión de una zona de la arcada con arcos continuos, pues es un poco un contrasentido. Si yo tengo un arco continuo y quiero hacer una intrusión de un grupo dentario, no tiene sentido que le ponga un arco continuo, porque lo que yo quiero hacer es mover un grupo distinto con un movimiento distinto al grupo posterior. Por lo tanto, tengo que seccionar el trabajo, pero no tengo que trabajar con arcos seccionados, porque si yo trabajo con arcos seccionados, no tengo ningún control del torque. Por lo tanto, tengo que manejar los vectores de fuerza y tengo que manejar el control del movimiento dentario. Es imposible, por ejemplo, según este esquema que tengo aquí, en un arco recto, si yo pongo unos microtornillos, pretender incluir los segmentos anteriores teniendo un arco recto. Si yo corto el arco y tracciono desde el vestíbulo, los incisivos se van a pro-inclinar, voy a perder el control del torque, por lo tanto, no es una maniobra nada feliz, es un descontrol el trabajar con los arcos seccionados. Es un contrasentido. El arco recto es un descontrol del arco seccionado, por lo tanto tenemos que manejar esta cuestión. Por ejemplo, hablemos de la intrusión de los segmentos superiores, ¿vale? Si yo quiero hacer una intrusión de los segmentos superiores y pongo un segmento de arco, se me van a inclinar en exceso. Por lo tanto, trabajamos con arcos con forma de arco utilitario, aplicamos la fuerza, los vectores de fuerza, pero el arco con forma de arco utilitario me mantiene el control del torque, no me permite una inclinación exagerada de los incisivos. Por lo tanto, tengo que tener control sobre el torque mientras estoy haciendo los movimientos verticales. Además, toda la fuerza viene por el vestíbulo, por lo tanto, los movimientos de proinclinación, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, son significativos. Tengo que tener algún control sobre esa maniobra. Por lo tanto, nosotros trabajamos con arcos seccionales, nosotros trabajamos con arcos utilitarios, no le damos ninguna información de intrusión a la zona posterior porque la información se la vamos a dar a través de un módulo elástico, a través de una cadena elástica del segmento anterior para poder generar el movimiento de intrusión del grupo anterior, ¿vale? Ya no utilizamos más
esos tornillos entre el incisivo lateral y el incisivo y el canino. Simplemente utilizamos un tornillo central en el rafe medio, que es una zona muy noble. Una vez cerrada la sutura, es una zona de alta estabilidad, porque ahí está verticalizado, por lo tanto, tiene una gran estabilidad primaria el tornillo y tiene una gran duración en el tiempo, esa estabilidad. Simplemente cortamos el frenillo y colocamos en el mismo momento el tornillo. Observen que aquí hemos hecho un pequeño corte de frenillo, hemos puesto la sutura y hemos colocado el tornillo para poder hacer la intrusión de los incisivos y hemos puesto un arco utilitario. El arcade inferior, tenemos este tipo de maniobras posible también con arco utilitario, porque para poder hacer ese tipo de intrusión es imprescindible darle un torque radículo vestibular al arco. El hecho de colocar un tornillo vestibular me va a pro-inclinar el incisivo, por lo tanto necesito compensarlo con torques radículo vestibulares para evitar la pro-inclinación y generar realmente una intrusión. Luego tienen aquí ejemplos, por ejemplo, tornillos distales, donde estoy trabajando directamente con arcos de cierre. Observen que en este caso he transformado el DKL en un arco de deslizamiento. Hemos redondeado la parte posterior para evitar la fricción y que la energía generada por los módulos elásticos sea realmente absorbida por el grupo anterior y de esa manera poder trabajar en las reducciones, ¿vale?